Este mes se cumple un año de mi viaje a París. La verdad que el tiempo pasa súper rápido, madre mía. Por ello os traigo este nuevo vídeo donde he llevado a cabo como una especie de recopilación de los lugares que más me gustaron de mi visita a París y sus alrededores. También es una forma muy bonita de echar la vista atrás y recordar lo vivido. Antes de continuar con el vídeo, mencionar que os dejo como siempre mis enlaces de afiliado para que podáis reservar vuestras visitas, así como una lista de reproducción con todos los vídeos de París. Así que ahora sí, comenzamos con nuestra recopilación. 1. Si hay algo que no puede faltar en nuestra visita a París, dado que se trata de un icono de esta ciudad, es la famosa Torre Eiffel. Además podéis subir por ascensor o escalera. Yo personalmente no lo hice, pero sí aconsejo lo siguiente. 2. Barco por el Sena. Tiene una duración de 1 hora y tiene un coste alrededor de unos 16 euros. La hora ideal para realizarlos entre las 6 y 8 de la tarde, porque más o menos viene siendo cuando empieza a anochecer en París. Comienza justo a los pies de la famosa Torre Eiffel. Navegando por este río podrás observar algunos de los monumentos más importantes de esta ciudad, como serían Notre Dame, el Parlamento y muchos más. 3. El Museo del Louvre. Creo que este lugar en sí ya no necesita presentación, dado que se trata de uno de los museos más importantes y más visitados del mundo. Aquí encontrarás algunas de las obras más famosas, como serían la Gioconda, la Venus de Milo y muchísimas más. Por ello, sin duda, el Museo del Louvre es una parada obligatoria. Eso sí, debes ir con tiempo porque os llevará unas cuantas horas ver las obras principales. Porque lo que es el museo completo, la verdad es que no vas a poder verlo ni en 3 ni en 4 días completos, porque se trata de un museo que es inmenso. 4. El famoso Palacio de Versalles. A unos 45 minutos aproximadamente de la ciudad de París, encontraremos este complejo lleno de lujos, el cual es patrimonio de la humanidad. En este palacio podrás visitar la famosa Galería de los Espejos, los aposentos del rey y la reina, así como sus inmensos jardines. Esta visita te hará viajar en el tiempo, pudiendo imaginar cómo vivía la mismísima María Antonieta. 5. El Museo d'Orsay. Otro museo muy importante de la ciudad de París, aunque recibe menos visitantes que el Louvre desde mi punto de vista. No es menos importante dado que aquí podemos encontrar obras igual de impresionantes, así como también algunas son súper famosas. Aquí podrás contemplar las obras de Van Gogh, como sería el famoso dormitorio o Olimpia de Manet. A mí la verdad que este museo me sorprendió mucho y para bien la verdad, tiene un coste de tan solo 16 euros. Debes dedicarle entre 2 y 3 horas para verlo con tranquilidad y completo. 6. Notre Dame. A pesar del incendio que tuvo lugar en 2019, el cual provocó que a día de hoy la catedral esté cerrada, te aconsejo pasear por las calles de París y pararte unos minutos a contemplar su fachada. De hecho, los free tours, los cuales aconsejo, siempre pasan por allí y es una opción muy buena para conocer París a pie. En su lugar, si deseas entrar en una joya del gótico, te aconsejo la Sainte-Chapelle, conocida por sus 15 maravillosas vidrieras de 15 metros de altura, con 113 escenas bíblicas. Además, en su interior se guardan las reliquias de la Pasión. La visita tiene un coste de tan solo 11,50 céntimos y evitarás colas. Sin duda es otra parada obligatoria en la ciudad de París. 8. Los Inválidos, uno de los monumentos más importantes de la ciudad de París. Podrás contemplar la cúpula dorada de unos 100 metros de altura aproximadamente, visible desde diferentes puntos de la ciudad. En el interior, entre otras muchas cosas, podrás encontrar el mausoleo de uno de los personajes históricos más famosos de Francia, sí, Napoleón Bonaparte. Y esta sin duda se trató de una de las visitas que más me gustaron de la ciudad de París. Por último os aconsejo el Mont Saint-Michel. No se encuentra en París sino en dirección Normandía. Hay excursiones desde París y os llevarán todo el día, pero os juro que es un lugar de ensueño, al cual hay que ir al menos una vez en la vida. Es patrimonio de la humanidad. Podréis visitar la ciudad fortaleza y su famosa abadía.
La verdad que el Mont Saint-Michel vale muchísimo la pena y es una visita que aconsejo si tenéis tiempo y por supuesto presupuesto. Evidentemente hay más lugares imprescindibles que no me ha dado tiempo a tratar en este vídeo, como serían por ejemplo el Arco del Triunfo, la Ópera de Garnier, las Galerías de Lafayette, la Plaza de la Concordia y muchísimos más. Pero ¿qué te ha parecido esta selección? ¿Vas a visitar pronto París? Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. De todos los lugares mencionados tengo un vídeo específico, como os mencionaba al principio del vídeo, así como algunos consejos para vuestra visita. Además, os aconsejo mirar los enlaces de las excursiones porque son los mismos que empleé yo, por lo tanto los recomiendo sin ninguna duda. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dar like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos destinos. Nos vemos en el próximo vídeo.